¿Y cómo ha sido la gestión para el combate de los incendios forestales ahora con una nueva institucionalidad como Senapred en reemplazo de la ONEMI? Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña Víctor Orellana, ex subdirector de la Oficina Nacional de Emergencias. Víctor, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Hola Nicolás, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a conversar. A ver, planteemos esto, ¿cuál es el cambio, más allá del nombre evidentemente, entre la ONEMI y lo que es el servicio mismo Senapred, en la parte institucional y finalmente en las diferencias que tiene una de otra, o no hay grandes diferencias, para dejarlo bastante claro en su experiencia? A ver, las diferencias en lo que la ley de alguna forma promete son grandes, tienen que ser grandes, porque efectivamente hay un cambio que desde el nombre se ve. Lamentablemente se ha quedado mucho en esa palabra, pero esa palabra esconde una sigla detrás que habla de una organización que es distinta, que ya no es una oficina que empieza con O de ONEMI, sino que es un servicio nacional. Y en ese sentido se pone a la altura del punto de vista de cierta estructura, de cierta musculatura, que es superior y que le permite en ese sentido afrontar nuevos desafíos con mayores recursos. Y esa es un poco la promesa que trae esta nueva ley que fue promulgada el año 2021. Claro, pasa de oficina a servicio ya desde lo institucional, es muy relevante. ¿Y qué significa eso, Víctor, en términos de mayores recursos, de mayor potestad cuando hay una emergencia frente a otros organismos públicos u otros organismos de la institucionalidad pública? ¿Hay que mirarlo así? Mira, lo importante es que esa ley vino a reemplazar una ley que venía del año 1974. ¿no? O sea, fue más de 40 años de una experiencia, de un desarrollo del país que se fue acumulando y que de alguna forma se cristalizó en este proyecto de ley. ¿ya? Entonces hay una especie como de regularización, digamos, de toda esa experiencia que se plasma ahí y que ahora tiene fuerza de ley, que antes no lo tenía, digamos. Y en ese sentido plantea acciones que ahora son obligatorias para algunos organismos y le da una estructura, un sistema que hasta el momento estaba más bien sustentada en decretos supremos, no en una ley como la tenemos hoy en día. ¿ya? Y de ahí en adelante, y esa es la promesa, se pone de cara a nuevos desafíos, digamos, como los que estamos hoy día enfrentando, por ejemplo, asociados al cambio climático. Entonces hay esa mirada de recuperar la experiencia, de cristalizarla, pero también generar una nueva plataforma para lo que viene hacia adelante. Y ahí está el desafío. Claro, podríamos decir que también hay una transición en lo que es pasar de ser, de ser una oficina a un servicio. Muchos pensarían que un cambio inmediato no es así. Se cristaliza, como dice Víctor, una situación y experiencia que se ha ido acumulando desde hace más de 40 años, pero me imagino que el cambio a nivel institucional y práctico también requiere un tiempo, ¿no? Sí, mira, bueno, y en ese sentido, así viene definido por la ley, desde que se promulgó en agosto del 2021, establece plazos para que las cosas vayan sucediendo. ¿ya? En ese sentido, el Estado se pone también ese compromiso, se autoimpone ese compromiso de ir implementando poco a poco las capacidades que en esa ley se establecen. ¿ya? Ahora, y esos plazos ya se han ido cumpliendo, y hay cosas que han ido sucediendo y cosas que aún no están listas y que requieren, ¿cierto?, un proceso, como cualquier organización nueva que se arma, ¿cierto?, de instalación y de rodaje, por así decirlo, claro. En el cual estamos hoy en día, digamos, como país instalado. Usted mencionaba, Víctor, para tener un servicio para la situación, para abordar las distintas emergencias, especialmente concentrado en lo que son los efectos del cambio climático. Aquí estamos viviendo uno, evidentemente, que en parte, y tiene buena parte, lo que son los incendios forestales. Quiero preguntarle también en su experiencia como ex subdirector de la ONEMI, ¿cómo ve a esta Senapred funcionando? Si hay ciertas diferencias dentro de este cambio institucional que se han notado en esto, digamos, de hace ya un par de semanas, pero en otro tipo de emergencias relacionadas a los incendios forestales. Bueno, a nosotros nos tocó el incendio del 2017. Sí. Esa experiencia, digamos, dejó mucho aprendizaje a todo el país, digamos. Y en ese sentido hay ciertos rasgos que hoy día se están volviendo a ver desde el punto de vista del escenario. Así que el escenario climático, digamos, puede ser similar, es efectivamente más agresivo que el que tuvimos en el 2017. Y eso plantea una dificultad de entrada frente a cómo se van a desarrollar los distintos incendios. Y eso hoy día, en el comparativo que se está haciendo, estamos en plena, digamos, batalla contra el fuego, plena emergencia. Empiezan a haber ciertos rasgos similares y otros que obviamente son distintos puntos de vista de cosas que se aprendieron y cosas que todavía demoran en instalarse. De hecho, actualmente, digamos, está por delante, frente al servicio, un director subrogante, ¿cierto?, con un equipo que todavía no se ha conformado y que en ese sentido requiere un tiempo para poder
hacer los concursos, generar los nombramientos, establecer los perfiles adecuados para esos cargos, como establece la ley, y de esa forma empezar a darle un músculo para que pueda responder a lo que todos queremos que responda. Claro. Ahora, pese a que estos nombramientos no se han concretado, igualmente Senapred, para quienes nos ven hasta ahora, sigue funcionando, digamos, eso es... Tiene que funcionar, efectivamente, pero efectivamente cuando tenemos una instalación que está en proceso, hay perfiles, hay roles, hay estructuras, hay responsabilidades que todavía no están instaladas, ¿ya? Y por lo mismo, el punto de vista de la función principal de Senapred de coordinar este sistema, que es su rol de coordinador, ¿cierto? Porque está el mando de coordinación que establece Senapred, el mando de autoridad que lo está estableciendo la ministra del Interior, y todos los mandos técnicos asociados a esta amenaza en particular, como el CONAF. Ese rol de coordinación, en la medida que está sustentado en estructuras que más bien de subrogancia, ¿cierto? Es importante que eso se vaya formalizando en sus tiempos, ¿cierto? Y en el timing que corresponde para que tengamos todo, digamos, lo que necesitamos para enfrentar este escenario que se viene. Usted, Víctor, recordaba, le tocó estar ahí en primera línea, digamos, de lo que fue la ONEMI, los mega incendios de 2017, y usted mencionaba, se aprendieron muchas cosas. ¿Qué se aprendió y qué se está aplicando? ¿Cómo usted ve en el desarrollo de esta emergencia por parte de los organismos? ¿Cómo es Senapred en este caso? A ver, como decía, hay aprendizaje desde el punto de vista de poner ciertos focos, ¿no? Y el foco en la evacuación de las personas ante el riesgo del incendio de sus casas, de sus propiedades, es fundamental. Aquí hay un área de combate del fuego que tiene cada vez más recursos, y eso es concreto, y está ahí. Y hay un foco importante en la evacuación de las personas, ¿ya? Y ese foco, digamos, es una tarea que a Senapred le corresponde, ya que está usando las herramientas de alertamiento a través, por ejemplo, del sistema de alerta de emergencia. Y de esa manera, obviamente, se están cada uno tomando su rol desde el punto de vista de lo que corresponde al organismo técnico, que desde el punto de vista de la amenaza del incendio, y desde el punto de vista de la coordinación de los recursos a través del Senapred, con el foco en la evacuación de las personas, que es lo más importante de resguardar en cualquier tipo de desastre. Sí, que me he fijado, de hecho, Víctor, uno desde acá, digamos, fuera de Senapred, pero son muchísimas medidas y solicitudes de evacuación que se han dado en los últimos días, digamos, y son bien constantes y justamente en el concepto clave que es de prevención, preventivo, que evidentemente va a depender del movimiento de las llamas, de cómo va evolucionando el incendio forestal, pero muchísimas medidas de evacuación que se han estado tomando constantemente cada minuto, digamos, por parte de Senapred y que se han ido aplicando por parte de la ciudadanía. No sé cómo lo han visto ustedes. Sí, bueno, la herramienta del SAE en los tiempos que nos tocó a nosotros no la teníamos tan asociada a este tipo de emergencias. Claro. Estaba más en tema de tsunami, ¿ah? Y hoy día ya está mucho más instalada, ha tenido su alto y bajo, obviamente cualquier herramienta tecnológica que está sujeta a fallas, ¿cierto? Pero ya está instalada y es conocida, ¿ah? Ahora, un aspecto que es relevante comparar y en el cual lamentablemente estas cosas se van de alguna forma poniendo en lo que es la instancia de evaluación futura, es por ejemplo el número de víctimas. En el incendio del 2017 fallecieron 11 personas, lamentablemente, y hoy día ya en el fondo hay una cantidad que es bastante mayor, y eso obviamente está en un proceso de evaluación para saber, bueno, por qué tenemos esas diferencias hoy en día luego de todos estos aprendizajes, teniendo sistemas de evacuación, teniendo herramientas de alertamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos gente que no está evacuando o no alcanza a evacuar o toma la decisión de no hacerlo. Entonces, eso es importante que luego lo vamos guardando esta información para que a la hora de las evaluaciones podamos ver efectivamente cómo todas estas herramientas que tenemos, que no son únicas, sino que actúan en conjunto, efectivamente están haciendo un trabajo global e integral que es salvaguardar la vida de las personas. Ninguna herramienta por sí sola aquí salva a las personas. Es un conjunto de actividades a través de tecnología, a través de trabajo en terreno, a través de educación, pero efectivamente llama la atención, y eso es súper lamentable, que a esta altura tengamos una cantidad de víctimas importante, sobre todo de civiles, que efectivamente son las personas que tenemos que salvaguardar. Es bien importante lo que usted dice, porque un tema es la alerta a través de SAE, digamos, que ya se ha ido conociendo a nivel nacional, terremotos, tsunami, también se ha ido aplicando con bastante fuerza en esta emergencia particular de los incendios forestales, pero un tema es el aviso y otro es la aplicación del aviso, y eso es bastante más complejo, digamos, porque, por ejemplo, en varios casos de personas que no quieren abandonar el lugar, principalmente porque son sus casas, porque son sus terrenos, porque hay distintas realidades, evidentemente, que tienen que ser abordadas por el organismo de emergencia, obviamente entendiendo que estamos hablando de personas ahí. Entonces,
el aviso es la primera pata, diríamos, pero el aplicar ese aviso por parte de los operativos, la autoridad de emergencia, es un tema que se puede ir perfeccionando, que se va aprendiendo también, me imagino. Claro, hay todo un mundo ahí entre la persona que aprieta el botón en ONEMI, en nivel central, y cómo la persona que recibe ese mensaje activa una acción de salvar, que la tiene que aplicar. Su vida. Claro, porque esa persona está dentro de un incendio, está mirando el fuego, está con sus animales, está con su familia, está con su vivienda, y ellos pueden efectivamente tomar la decisión de no evacuar, y lo pueden hacer incluso conscientemente, ¿ya? Y ese espacio, digamos, es un espacio en el cual todavía nosotros obviamente no podemos de alguna forma ir avanzando en saber cuáles son los mecanismos que hay para que eso ocurra. Ahora, la herramienta tiene sus cosas positivas y también tiene sus limitaciones. Cualquier herramienta tecnológica las tiene, ¿ya? En este caso el SAE tiene alguna brecha en términos de, por ejemplo, de qué tamaño es el mensaje que puede enviar. El mensaje por SAE tiene un máximo de 90 caracteres. Y decir un mensaje en esa cantidad de caracteres es un desafío, digamos, para los que están evaluando esa alerta, emitiendo esa alerta. Y por otro lado, no sabemos efectivamente si ese mensaje le llega a todas las personas. Hay lugares donde no hay cobertura celular. Lógico. Y efectivamente ese mensaje que se envía, no tenemos, digamos, la certeza de que le esté llegando a todas las personas que queremos evacuar. Entonces, en ese sentido, hay todavía brecha desde el punto de vista de esa herramienta en particular, que hay que cubrir apoyándola con otro tipo de acciones como la evacuación en terreno, el sistema que se llama el ABC, ¿cierto? El apoyo de bomberos, de carabineros, para que la gente se tome conocimiento de este peligro y tome una acción. Pero ninguna herramienta, ninguna acción por sí sola hace el trabajo, tiene que ser un conjunto. Y cada una tiene sus pros y sus contras. Claro, porque justamente para la evacuación me da la idea, evidentemente, que el trabajo de aplicar esa medida desde Senapred por parte de carabineros, de bomberos, que justamente son de esos lugares que conocen a la gente también, es súper importante en términos de aplicarlo desde aquel quien está en el territorio, ¿no? Está el aviso, pero está también quien conoce el lugar donde se está realizando la evacuación y la gente que está en ese lugar. Exacto, porque el mensaje que llega dice evacúe tal lugar, salga de tal lugar. Y desde la confianza también que puede generarse. Hacia dónde va. Claro, no te está diciendo hacia dónde ir, ¿ya? Eso. Porque primero que todo, por un lado no tiene la cantidad de caracteres para poder escribir eso, o bien asume que en el territorio están las coordinaciones necesarias para que la gente sepa dónde ir. Por ejemplo, cuando se evacúa ahora Purén, que se dice evacúe Purén completo, son cerca de 10.000 personas, más de 10.000 personas en el fondo que tienen que evacuar y tienen que dirigirse a algún lugar. Ahí se pudo de alguna forma anunciar cierta información. Pero en todos los lugares, en todos los sectores que se están movilizando, efectivamente se cuenta con que también hay una coordinación en terreno que es apoyada por el SAE. Que digamos, perdón, Víctor, que eso de tener ya previsto y planificado hacia dónde se debe evacuar, por ejemplo, en otro tipo de emergencias, como el caso de los tsunamis, por la experiencia terrible que hemos tenido en Chile, se ha ido desarrollando de buena manera. O sea, en el borde costero está bien indicado, la gente que vive en el borde costero sabe hacia dónde tiene que ir y cómo tiene que actuar en ese tipo de situaciones. En esa emergencia en particular, todas las emergencias son distintas. Exactamente, son fenómenos bien distintos y ahí obviamente hay una cultura que hemos ido logrando desde el año, digamos, bueno, con la tragedia del 2010, ¿cierto? El 27F. Claro. Hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Y tenemos hoy día ya cierta internalización de cuáles son los lugares seguros. Está la cuota 30 metros sobre el nivel del mar, que la gente ya la tiene de alguna forma instalada, y es una línea que es conservadora en términos de los escenarios, porque el tsunami ya nos ha mostrado que tiene ciertos comportamientos, obviamente algunos que son efectivamente aleatorios, pero otros que uno efectivamente puede entender de que hay que correr hacia arriba, ¿cierto? Y hacia cierto lugar, hacia una vertical, ¿ya? En el caso de los incendios, como también de los aluviones, la dinámica de la amenaza es tan volátil, es tan variable, que es difícil identificar un lugar seguro, que puede serlo para un escenario, pero puede no serlo para el siguiente. Claro. Entonces, de alguna forma, es importante el minuto a minuto, ¿cierto? Tener conocimiento del terreno, tener las vías de evacuación definidas, tener la preparación y la tranquilidad dentro de ese contexto, digamos, de crisis, de poder tomar una decisión adecuada para salvaguardar la vida de las personas, ¿cierto? Y de los seres queridos con los que uno vive. Claro, en lo que usted dice hay una evaluación y una toma de decisión en terreno y al minuto que es muy importante en, por ejemplo, incendios forestales, también aluviones, por la versatilidad de la emergencia y por sobre todo el ser impredecible, ¿no? Impredecible, sí. Sí, o sea, por ejemplo, nos acordamos nosotros, nos tocó también la experiencia de los aluviones de Atacama 2015. Perfecto.
en que en ese escenario se definieron zonas de riesgo y zonas seguras, por ejemplo, para ubicar bienes de emergencia o para ubicar zonas de seguridad, pero después hubo aluviones nuevamente el 16 y el 17 en zonas que eran seguras para el escenario anterior. Entonces, esto es demasiado volátil y demasiado, digamos, requiere un conocimiento del lugar y un apoyo que se da desde el sistema local, que es coordinado por los municipios, que es un eslabón súper importante en esta cadena. Nosotros estamos viendo, obviamente, el nivel nacional, el presidente, los ministros, digamos, los gobernadores regionales, pero hay todo un mundo en el nivel municipal y comunitario que está actuando también. Y hemos visto, ¿cierto?, el rol que han tenido los alcaldes de estas comunas, y ellos están ahí dándole la mano, ¿cierto?, sacando a la gente. Efectivamente, esa coordinación es lo que se establece ahora como columna vertebral del nuevo sistema. Y tiene que reforzarse porque ahora tienen obligaciones respecto de esa acción. Eso, ahondemos en eso, creo que es súper importante en esta conversación que estamos sosteniendo con usted, Víctor Orellana, ex subdirector de la ONEMI, en términos de la coordinación con los organismos locales, que siempre son los primeros que están ante la emergencia, los primeros en reaccionar también o en prevención de una nueva emergencia. ¿Hay cambios con respecto a lo que es Senapred, justamente ante esto, tener una mirada local más que nacional, que evidentemente no descarta la segunda, pero le da un énfasis, digamos, a lo que está sucediendo en la zona afectada por la emergencia? Sí, eso es parte de la experiencia que se reconoció, digamos, y que se plasmó en la ley, es justamente la importancia de ese primer eslabón, ¿ya? Un poco también siguiendo experiencias de otros países como Japón, Estados Unidos, que ponen mucha fuerza en los gobiernos locales como primeros respondedores, en conjunto con la comunidad, de tal forma de que los principales recursos estén ahí. Para que estos incendios, digamos, estos desastres no suban tan rápido al nivel regional o nacional, ¿ya? Entonces, es súper importante fortalecer ese nivel y asignarle responsabilidad y también recursos. En esta nueva ley aparecen efectivamente nuevas responsabilidades para los municipios, le pone obligaciones a los municipios desde el punto de vista de hacer sus planes, de tener una oficina de gestión de riesgo de desastre, de tener un encargado con cierto nivel de capacitación para poder, digamos, ser parte de esta cadena como el eslabón más fuerte. Esto por ley. Por ley y por obligación a partir del 7 de agosto de este año, ¿ya? O sea, los 2 años, digamos, desde que se promulgó la ley, le establece un plazo para que los municipios tengan toda esta capacidad instalada. Ahora, ¿cuál es la otra cara? Que efectivamente esto está sujeto a recursos de los propios municipios. Claro. Y sabemos que eso, la realidad nacional, ¿cierto?, que de las 300 y tantas municipalidades, no todas tienen la capacidad de instalar esta planificación, de tener esta oficina, de tener los recursos que la ley le está obligando a tener de aquí a unos meses más, ¿ya? Que por eso hay que identificarlo para entregarle esos recursos. Exactamente, de esa forma se extracciona algún instrumento, hay unos fondos que se van a empezar a concursar, entiendo, para efectos de dar cierta herramienta. Eso está todo en el proceso de reglamentación, que todavía lamentablemente tampoco está todavía a la vista. Entonces es difícil saber, sobre todo para el gobierno comunal, bueno, estas obligaciones que se le entregó, contra qué recursos yo las voy a poder ejecutar, porque sabemos que las necesidades en el nivel municipal son gigantescas. Digamos, en ese sentido, es uno de estos temas, cuando ocurren, ¿cierto?, generan problemas, digamos, a nivel de desarrollo local, pérdida de propiedades, pérdida de vida humana, y el que primero resiste este golpe, como decías tú, es el nivel municipal y los alcaldes, probablemente. Sí. Víctor Orellana, ex subdirector de la ONEMI. Víctor, muchísimas gracias nuevamente por esta conversación con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Gracias a ustedes también. Hasta luego, un abrazo. Saludos a todos. Chao. Chao. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Noticias 24.